Baltimore, octubre de 1849. Un hombre es hallado tirado frente a una taberna, delirando y vestido con ropa que no es suya. 4 días después muere sin que nadie sepa explicar por qué. La historia oficial dice: alcohol, locura, un genio que se quemó a sí mismo. La historia oficial es una mentira y la escribió su asesino. Nos vendieron a Poe como un pozo de melancolía etílica, un genio que tropezó con la genialidad entre delirium. Es un mito cómodo. Nos gusta creer que el arte nace del caos, pero la verdad es más fría, más precisa y mucho más perturbadora. Edgar Allan Poe no era un hombre que perdía el control, era un hombre que entendió mejor que nadie en la historia de la literatura cómo controlar el tuyo. Hoy vamos a desenterrar al verdadero Poe, el crítico que aterrorizaba a la élite literaria de Boston, el ingeniero que construyó el cuervo como quien arma un reloj suizo, y el hombre cuyo asesino no fue el whisky, sino la primera campaña de difamación póstuma de la historia editorial de Estados Unidos. Quédense hasta el final. Nunca volverán a leer Nevermore de la misma manera. Para entender a Edgar Allan Poe hay que empezar por su obituario. 2 días después de su muerte, el New York Daily Tribune publica una necrología firmada por Ludwig. El texto es quirúrgico y en su crueldad pinta a un hombre errático, sin amigos, devorado por sus propios demonios. ¿Quién era Ludwig? Crítico, editor y el rival al que Poe había humillado en público una y otra vez durante años. Y entonces Griswold hace algo de una frialdad casi admirable. Se convierte en el albacea literario de Poe. El enemigo jurado toma el control absoluto del legado del muerto. Falsifica cartas, manipula testimonios, escribe la primera biografía oficial y la puebla de un hombre que nunca existió. Un opiómano errático, un perverso sin moral. ¿Por qué se lo creyeron? Porque era la historia que todos querían escuchar. Un hombre que escribe sobre esposas enterradas, vivas, bajo el piso debe estar loco, ¿verdad? La sociedad prefirió el morbo antes que la verdad incómoda. Que el arquitecto de sus pesadillas era en realidad el hombre más racional. Pero ese odio de Griswold no nació de la nada. Nació de la sala de redacción, donde Poe no era un poeta soñador, sino el cirujano armado con un bisturí que él mismo bautizó: la crítica despiadada. Olviden al poeta en su buhardilla esperando a las musas. Poe se moría de hambre literalmente en el mercado editorial más salvaje del siglo XIX.
Sin leyes de derechos de autor internacionales, las revistas estadounidenses pirateaban a Dickens de forma gratuita, mientras dejaban a los autores locales sin un solo centavo. La respuesta de Poe fue volverse crítico, y no cualquiera. Le llamaban el hombre del hacha. Destrozaba la mediocridad de la aristocracia literaria. Esa aristocracia de Boston, mientras ellos se repartían elogios entre sí mismos como favores del club. En 1846, Edgar Allan Poe publica el ensayo que lo delata por completo: La filosofía de la composición. Ahí, Poe destruye con sus propias manos el mito romántico de la inspiración divina. Confiesa paso a paso cómo construyó el cuervo. Calculó su extensión exacta, 108 versos, para sostener la atención de un lector en una sola sesión. Eligió el tono, la melancolía, el más sostenible de todos. Buscó el estribillo más sonoro posible en el idioma inglés, Nevermore, y luego construyó el poema entero hacia atrás, empezando por el final. Poe no escribió el cuervo poseído por un trance. Lo diseñó como una ecuación. Edgar Allan Poe había descubierto algo perturbador. La mente humana es una máquina con palancas. Presionas una y obtienes terror. Presionas otra y obtienes duelo. Pero ese cálculo no se quedó en el verso. Estaba a punto de usar esa misma ingeniería para inventar de un solo golpe 3 géneros literarios completos y llevar la paranoia humana a un lugar donde nadie la había llevado antes. Antes de Edgar Allan Poe, el terror era un asunto de exteriores. Castillos encantados, fantasmas arrastrando cadenas, vampiros y también miedo a la distancia segura. Poe hace algo que nadie se había atrevido a hacer. Mete al monstruo dentro del cráneo. El castillo embrujado deja de ser un edificio en Transilvania. Es la mente en el corazón del autor. El gato negro, el pozo y el péndulo, no hay nada sobrenatural. Hay culpa, autoengaño, claustrofobia y ese impulso absurdo que Poe bautiza el demonio de la perversidad, la certeza de hacer exactamente lo que nos destruirá, sabiendo que nos destruirá. Y mientras aterrorizaba al público, inventaba en secreto el antídoto contra su propio veneno: la literatura detectivesca. Con Auguste Dupin, en Los crímenes de la calle Morgue, Poe crea el primer relato de deducción lógica de la historia. Décadas más tarde, Arthur Conan Doyle admitiría sin rodeos que Sherlock Holmes es hijo directo de Dupin. Poe fabrica la enfermedad y la cura en el mismo laboratorio. Por un lado, la mente que desintegra bajo el peso de la culpa. Y por otro lado, la mente que impone orden absoluto sobre el caos. Dos caras de la misma moneda. Pero ningún dominio técnico lo salvó de su propia vida.
Mientras perfeccionaba la teoría del relato, la pobreza lo asfixiaba. La enfermedad devoraba a su esposa Virginia y la desesperación se volvía rutina. Y es justo allí, en sus últimos 2 años, cuando escribe la obra más extraña, más incomprendida, más profética de toda su carrera, una obra que la ciencia tardaría un siglo entero en alcanzar. Hereje literario. La literatura es un bastión y una herramienta que abre los ojos y muestra sus entrañas. La literatura es tu herramienta. Un año antes de morir, un Poe devastado por la pobreza y el duelo publica Eureka, el poema en prosa que él mismo consideraba su obra cumbre. La crítica de la época lo despacha como el desvarío de un demente. Y sin embargo, ahí, por pura deducción filosófica, sin telescopios ni ecuaciones, intuye el origen expansivo del universo. La existencia de cuerpos de gravedad extrema que hoy llamamos agujeros negros, y resuelve la paradoja de por qué el cielo nocturno es oscuro pese a la infinidad de estrellas. Aquí encajan todas las piezas. Poe no era un borracho trágico que tropezó con el genio por accidente. No era un simple cuentista de sustos para asustar burgueses aburridos. Edgar Allan Poe estaba obsesionado hasta el límite de la razón con una sola idea: la unidad de efecto. Para él, el universo, la mente humana, un poema y un crimen comparten la misma arquitectura. Un sistema cerrado donde cada pieza responde a una causa y cada causa produce un efecto inevitable. El terror de Edgar Allan Poe sigue funcionando hoy, no porque sea gótico. Funciona porque fue el primero en comprender que la tumba más aterradora no está bajo tierra, está detrás de nuestros propios ojos. La próxima vez que alguien mencione al poeta maldito, piensen en Rufus Griswold, sentado frente a una vela, reescribiendo la historia de un hombre para destruirlo. Y piensen en cómo el plan le explotó en las manos y en la cara. Al intentar borrar a Edgar Allan Poe, lo volvió inmortal. Porque Poe había construido una máquina narrativa tan precisa que ni la calumnia ni 170 años de tiempo han logrado detenerla. Y si esta obsesión por desmantelar la mente humana a través de la literatura les interesa, hay otro escritor que llevó esa misma guerra contra el canon de su época un paso más allá. Ya les dejé el análisis en pantalla. Entren ahora y nos vemos del otro lado. Y si este contenido herético, honesto y brutal es lo que buscas, ya sabes qué botón apretar. Suscríbete, dale like si te gustó de la forma que importa, y si le das dislike, hazme un favor, dime por qué. No para convencerte, sino porque un canal que solo escucha a los que piensan igual que él, deja de ser hereje y se convierte en otra iglesia más. Gracias por tu atención. Nos leemos ahí abajo en los comentarios, que es donde de verdad empieza la conversación.
hasta el próximo libro o autor, que nos va a doler a todos. Gracias a todos y chao.